Buenas a todos, bienvenidos a su canal de estudio La Matemática Más Temática. Les habla Elías Sedán. Los responsables, el profesor Jorge Ospina y el profesor Elías Sedán. Estamos en la asignatura de trigonometría del grado décimo. Este es el plan 7 en el tema aplicación de las leyes del seno y del coseno. Aquí vamos a dar aplicación porque en el pasado vimos la utilización de las leyes del seno y coseno. Pudimos ver en todo el plan 6 la parte de la utilización de estas leyes, es decir, que los estudiantes deben tener idea y estar familiarizados con ello. Vamos a comenzar con un ejercicio de aplicación. Dice, un funicular lleva pasajeros desde el punto A, que se encuentra a 15 kilómetros de un punto B, como pueden ver aquí, en la base de la montaña. Ese funicular la lleva hasta el punto P, en la cima de la montaña. Los ángulos de elevación de P desde A es de 21 grados y desde B es de 65 grados. Preguntan, calcular la longitud del cable desde A hasta P. Tenemos que calcular esta longitud. Para poder ver mejor esta aplicación, vamos a tomar este triángulo que se forma aquí entre la montaña, el cable y la horizontal. Los vamos a tomar independientemente y aquí lo tenemos formado. Entonces, observemos el ángulo de 21 grados de elevación desde el punto A y este es el de 65 grados de elevación desde el punto B, que está en la base de la montaña. Como nos piden este lado del triángulo de A hasta P, para poder aplicar las leyes del seno, nos podemos dar cuenta que para tener este lado necesitamos conocer el ángulo B. Debemos conocer este ángulo B. Y también deberíamos conocer una pareja completa, es decir, conocer el lado, este que es 15 kilómetros, y el ángulo P. Entonces, necesariamente debemos encontrar este ángulo P para poder aplicar la teorema del seno. Comencemos que podemos hallar este ángulo B. ¿Qué pasa aquí? Este ángulo de 65 con este ángulo B que está acá hacen un ángulo plano. Es decir, que este ángulo de 65 con el ángulo B son dos ángulos que son suplementarios. Entonces dice, por ángulo suplementario podemos determinar que el ángulo B más el ángulo de 65 sumados deben dar 180. Esto lo podemos determinar aquí. Entonces, para poder hallar B, tenemos que tomar este ángulo de 65 que está sumando de este lado de la ecuación y pasa al otro lado a hacer la operación contraria, a restar. Aquí tenemos que B es igual 180 menos 65. Hacemos la operación y obtenemos que el ángulo B vale 115 grados. Ya teniendo el ángulo B, ahora como tenemos el ángulo A que es 21 y el ángulo B que es 115, podemos hallar el ángulo P. ¿Por qué? Porque hay una propiedad, una ley de la suma de los ángulos internos en todo triángulo. La suma de esos ángulos debe dar 180. Entonces tenemos el ángulo de A que es 21 más el ángulo que acabamos de encontrar de B que es 115.
más el valor que debe tener el ángulo P, eso la suma debe dar 180 grados. Una ley en todo triángulo en general, la suma de sus ángulos internos debe dar 180. Aquí comenzamos, sumamos estos dos ángulos y nos da 21 y 115, 136. Luego este ángulo lo pasamos que está sumando, a positivo pasa acá a negativo, restar, nos queda que el ángulo P es 180 menos 136. Al hacer esa operación obtenemos que P es igual a 44 grados. Ya tenemos el otro ángulo. Ahora sí tenemos una pareja completa que es el ángulo P, que vale 44, y su lado opuesto, que vale 15 kilómetros. Y el ángulo B y su lado opuesto, que es el que vamos a hallar. Entonces, por la ley de los senos, la podemos aplicar de esta manera. Observemos. B es el lado que vamos a hallar, la distancia de A hasta P. Le llamamos B minúscula porque está en el lado opuesto del ángulo B mayúscula. Entonces, la ley de los senos dice el cociente entre un ángulo con su lado opuesto es igual el cociente a cualquier otra pareja, otro ángulo con su lado opuesto. Entonces tenemos esta relación matemática. Aquí reemplazamos valores. La B no la tenemos. Tenemos que el ángulo B vale 115, entonces seno de 115. Igual acá tenemos que P, si conocemos el valor de P, que son la distancia de 15 kilómetros que hay desde A hasta B. Y el ángulo que encontramos P, el seno del ángulo P, sí, 44. Bien, aquí tenemos que despejar B, ese seno de 115 pasa a multiplicar. Y aquí ya podemos hacer toda la operación. 15 kilómetros por seno de 115 dividido entre seno de 44 grados. Y eso nos da que el lado B es 19.5 kilómetros. Ahora volviendo a la figura, nos queda de la siguiente manera. Aquí tenemos el ángulo B que conseguimos, que es 115, el ángulo de P que es 44, y tenemos que esta fue la longitud que nos pidieron, la longitud del cable desde A hasta P, la longitud que recorre el funicular para llevar los pasajeros. Y la respuesta se la elaboramos de la siguiente manera. Respuesta: la longitud del cable desde A hasta P es de 19,5 décimas de kilómetro. 19 kilómetros y 5 décimas. Bueno, espero que hayan entendido esta explicación.